Hola, soy Chus Antolín y hoy os vengo a hablar sobre la máquina de coser. En principio os voy a hablar un poquito de la historia de la máquina de coser, luego os hablaré un poco de los fundamentos de la máquina de coser, cómo funciona y haremos algún ejemplo, os diré las herramientas que necesitáis y los accesorios que lleva la máquina de coser y para qué sirve cada uno. Bueno, la primera máquina de coser que se inventó fue un francés, Bartholomé Timonier, que inventó en 1830, inventa una máquina de coser muy rudimentaria, que era de madera y daba una puntada con un gancho que hacía como una especie de cadena. Y entonces, bueno, pues el hombre este patentó la primera máquina de coser en 1830 y en Francia, en Saint-Étienne. Esta máquina, como era tan rudimentaria y hacía ese pespunte, iba tan lenta que iba más lenta que una costura a mano. Bueno, no obstante, lo elemental del invento este de la máquina atrae la atención del ejército, que en 1841 compra las 80 unidades de la máquina de coser de Bartholomé. El ejército necesita de un medio rápido de confeccionar uniformes militares para un ingente número de soldados, y visto que la máquina de coser es una manera rápida de hacerlo, dentro de la manera de uniformar rápidamente a la tropa durante la monarquía de Luis Felipe. Es razonable pensar que el hombre este se hace rico porque era el dueño de la patente de la máquina, pero lejos de convertirse en un hombre famoso y respetado, pues estuvo a punto de ser linchado por una turba de sastres que temían que la máquina de coser acabara con la profesión y con la industria. El motín de sastres asalta la casa de este otro que también era sastre, Bartholomé, y lo arrasa todo. Tanta fue la inquina que le tomaron al pobre Timonier que tuvo que huir a Londres, donde en 1848 patenta su invento. Tampoco en Inglaterra hizo fortuna, no vendió ni una de sus máquinas, y aunque luego también la máquina la fue mejorando con el tiempo, pero tampoco las vendía. Se asocia con un mecánico y empieza a vender máquinas de coser de hierro. Y hacen una máquina que es una cosedora bordadora, que hacía un punto cadeneta y daba 200 puntadas por minuto, que eso ya era un avance bastante importante dentro de la máquina de coser. Pero al pobre sastre pues no le ha valido de nada y regresa a Francia, donde muere en 1857, pobre, desconocido y odiado por los de su oficio. Al mismo tiempo que Timonier crea ese artilugio, en Nueva York, el 10 de septiembre de 1846, Walter Hahn patenta la primera máquina de pespunte o de labor de costura, con puntadas muy unidas y con punto de lanzadera, que el punto de lanzadera es el carrete de abajo, que luego os lo explicaré en el funcionamiento de la máquina de coser. Este hombre, el invento era maravilloso, pero no ha podido financiarla porque no tenía recursos económicos y al final la financiación fue imposible. Lo que hizo fue que vendió la patente a un fabricante neoyorquino que tampoco tuvo suerte. Bueno, hay una serie de gente que intenta mejorar las máquinas de coser, pero hasta Elias Howe en 1846 no se inventa la primera máquina de coser, que va con una lanzadera sincronizada con la aguja. La lanzadera, que luego os lo explicaré en la máquina de coser, la parte de abajo, y tiene que ir, según se va moviendo la lanzadera, ya sea en horizontal o en vertical, tiene que ir sincronizada con la aguja para que coja el hilo. Bueno, pues a partir de Elias Howe, que es el que patentó la máquina de coser, hay muchas innovaciones, hay mucha gente que innova sobre la máquina de coser, pero el que da el gran salto es Isaac Merrick Singer, que es el que hace en su diseño, incorpora el pedal, que es una parte importantísima de la máquina de coser, el prensatelas, que hace que las telas queden prensadas y queden unidas, y los dientes de arrastre, y eso hace que la máquina funcione muy bien. Esos tres elementos son los que introduce Singer, que hace que revolucione el mundo de la modistería y de la sastrería. Isaac Merrick Singer y un socio que se echó, que se llamaba Clark, que era abogado,
pusieron en marcha un sistema de ventas que también fue muy revolucionario, porque lo hicieron, era venta a plazos y tenían que pagar, pagaban $5 cada mes, pero la máquina costaba $100 y estamos hablando de 1851. $100 en 1851. Si se compraba al contado, costaba la mitad. Bueno, así vendió el legendario modelo Family. Bueno, Singer hizo de la máquina de coser uno de los instrumentos más decisivos en la transformación del mundo de la costura e influyó poderosamente en el de la moda, ya que realizaba los complicados sueños de diseñadores y modistas. Gracias a esta máquina, el vestido se hizo más sofisticado, más rico en detalles y más elaborado. Por aquella época, ni un solo hogar de la clase media carecía de tan noble invento, de modo que en 1861 había en Estados Unidos más de 74 fabricantes de máquinas de coser que llegaron a vender 110.000 unidades. Y ahora mismo, en el mundo entero, hay 45.000 modelos de máquinas de coser. Y ahora vamos a ver las que tenemos en el taller y lo que es una máquina doméstica, que son las funciones que os voy a enseñar de una máquina doméstica, una máquina que se llama remalladora porque tiene unas funciones diferentes a una máquina doméstica, una máquina doméstica que ha sido tuneada y otra máquina industrial. Os voy a explicar los tipos de máquinas que hay. En el mercado hay, pues ahora mismo, como os he dicho antes, 45.000 modelos de máquinas. Pero yo os voy a explicar los que tenemos en el taller y los que usamos en el taller. Y los que podéis tener en casa, que es, por ejemplo, una máquina doméstica sencillita. Si vais a aprender a coser o sois principiantes o simplemente sois aficionadas a la costura, con una máquina básica que tenga las funciones básicas de costura os vale. Esta es una Singer Promise 2, pues con esta os valdría. Este es un tipo de máquina muy funcional y muy sencillita. Luego tenemos otro tipo de máquina que es un poquito más profesional, que es la remalladora. La remalladora lo que hace, tiene aquí una cuchilla y tiene 2 agujas, y si os dais cuenta hay 4 hilos. Lo que hace es remallarte, que es el zigzag, hacer 2 pespuntes y cortar la tela. Esto tienes que ir cosiendo siempre al borde, y esta máquina viene muy bien pues para cuando coses tejidos elásticos, cuando haces volantes, tipo vestidos de sevillanas, tienes que remallar muchas cosas, o para juntar ya todas las piezas cuando lo haces en serie, pues a nivel de fábrica, pues una remalladora está bien. A nivel corta. Esta a nivel aficionada, bueno, pues también está bien si os queréis dar un capricho. Vamos a pasar a ver una máquina antigua que iba a pedal y que ahora pues está tuneada con estaba puesta a un motor y que funciona de otra manera, pero simplemente es para que la veáis, para que la conozcáis, que todos habéis tenido una máquina de estas en casa, y a esta le hemos puesto un motor y simplemente da puntada, da el pespunte, da una puntada recta, no tiene ningún otro tipo de puntada, lo que tiene es mucha potencia. Esta es un modelo antiguo, ya ves que este hierro forjado, vamos, que es de hierro, de las que pesan, era de las antiguas, era de pedal. Si ves ahí la ruleta de pedal, aquí va enganchada la goma que va a la ruleta, y le hemos puesto un motor y simplemente te hace una puntada. Esta tiene arrastre igual que la doméstica, porque esta es doméstica también. Doméstica me refiero a que no es ni semi-industrial ni industrial. Ahora vamos a ver una máquina que tenemos semi-industrial que tiene doble arrastre. El doble arrastre significa que puedes meter cuero, puedes meter telas pesadas, y el doble arrastre, que son los dientes que levantan y mueven la tela, eso hace que la tela gruesa la pueda mover bien. Por eso cuando se utiliza en la industria de doble arrastre, pues es para piezas, pues para cuero, para cosas pesadas, o para cosas rápidas también, para hacer cortinas,
Para hacer cortinas se utilizan como semi-industriales, que sí que tienen doble arrastre porque van muy rápidas. Bueno, esto es una máquina Singer industrial 191 de 300 AA. Las industriales que tienen, pues que tienen mucha fuerza en el arrastre, que es el doble arrastre, y la parte del prensatelas, que os explicaré en las domésticas cómo funciona, pues tienen un prensatelas manual aquí las domésticas, pero en las industriales lo tienen en la rodilla, porque así mueves y trabajas bien. El pedal, si veis el pedal que es, y luego este es el retorno para tirar para atrás, longitud de puntada y bueno, pues la largura de la bancada, que es la máquina industrial. Suele ser en hierro fundido y suele tener también aquí 1 metro. Ahora estamos con la máquina doméstica que tendréis más o menos vosotras, una parecida a esta. Esta es una Singer, como os he dicho antes, puede ser cualquier marca, incluso marcas blancas, como llaman ahora. Y lo primero que hacemos para la máquina de coser, bueno, pues es conectar el cable que va al interruptor y va al pedal de la máquina. Hay algunas máquinas, las modernas, que se mueven sin pedal, que no tienen pedal y que van con el dedo. Pero bueno, nosotros vamos a explicar esta funcional. Conectamos a la luz, a una toma de luz, y aquí tendréis un botoncito que es donde se enciende la luz. Para que funcione la máquina, la luz tiene que estar encendida. Puede funcionar la máquina si se ha fundido la bombilla, pero si el interruptor no está dado, no funciona. Partes de la máquina. Tenemos el portarrollos, que es importante porque es donde va el rollo del hilo. Partes de la máquina. Tenéis este, que es el portarrollos. El portarrollos, que es donde va el hilo en la bobina. Este, que es el devanador. Aquí ponemos el carrete de la canilla. Se coloca aquí que este es el devanador. Esto se tiene que llenar de hilo. Para que funcione la máquina, para que nos cosa la máquina, necesitamos 2 hilos, porque la puntada que te da arriba con un hilo, simplemente que te haga esta función, no coses 2 telas, no unes 2 telas. Necesitas un hilo arriba y un hilo abajo. Entonces necesitamos el portahilos que tenemos aquí, que es donde va la bobina. Y aquí tenemos el devanador, que es donde va la canilla, donde vamos a devanar la canilla con el hilo de la bobina. Bueno, vamos a hacer canilla ahora para que lo veáis y luego ya os explico las otras partes de la máquina. Bueno, para hacer canilla, en todas las máquinas hay este muellecito que tenéis aquí, que es como un botón, y si os dais cuenta tiene un muelle. Esa es la tensión del hilo de la canilla cuando se devana. Devanar es llenar el carrete de hilo. Entonces tú tienes la bobina de hilo y le haces como un 8. No que lo enredes mucho, con que le des una vuelta, vale. Enrollas un poquito y para que funcione le tienes que mover a la derecha. Esto en una máquina funcional, sencilla. Hay en otras máquinas que a lo mejor tienes que sacar esta parte para adentro o para afuera, depende de la máquina. Siempre tenéis el libro de instrucciones que le tenéis que leer. Siempre que compráis algo electrónico o algo que no sepáis cómo funciona, lo primero es leer el libro de instrucciones. Bueno, ya hemos movido la canilla a la derecha y para que funcione pues damos al pedal. Y ahí lo tenemos un poco enredado. Vale. Bueno, estamos devanando y lo que nos está haciendo, si os dais cuenta en este hilo, este muelle de aquí nos está creando la tensión. Ahí está cogiendo el hilo para arriba y para abajo, pero aquí está creando la tensión exacta para que la canilla quede perfecta. Vamos a hacer poco. Ya tenemos media canilla. Movemos a la izquierda. Al mover a la izquierda, la máquina ya cose. Y suele haber en las máquinas normales, en la parte de la izquierda, suele haber como un saliente en el que han incrustado ahí una especie de cuchilla con lo que se corta el hilo. En vez de tener tijeras, pues podéis ir y cortar ahí el hilo, es mucho más fácil y más rápido.
tenemos la canilla hecha. Bueno, eso es una parte de la máquina y una función de la máquina. Tenemos la ruleta que hay a la derecha de la máquina, es para mover la cabeza de la aguja, para mover la máquina. Con esto es la puntada. La podéis dar a mano o la podéis dar con el pedal, que para eso es eléctrica, ¿no? Si apretamos, os voy a poner una marca aquí, si apretamos, os dais cuenta de cómo va dando vueltas, y esta es la ruleta. Esto para cuando cosáis telas que no se mueven, a lo mejor os cuesta un poco al principio, cuando ponéis la tela para que empiece a coser, pues os ayudáis. Si la máquina no arranca, hay veces que, bueno, pues que están ahí un poco atascadas, os movéis con la ruleta y siempre hacia vuestra dirección, siempre para vosotros, porque si dais para atrás, estáis dando la puntada para allá y siempre tenéis que ir para adelante. Esta es para adelante, ¿vale? Entonces, la ruleta que tenéis a la derecha es la ruleta que hace que funcione el cabezal. Vale, las máquinas suele haber 2 o 3 ruletas, da lo mismo que estén aquí, que estén aquí, que estén aquí. Los números que tienen ahora os voy a explicar para qué es. En esta ruleta, por ejemplo, que veis del 0 al 4 y que aquí está señalado esto, si os dais cuenta de este dibujito, si os dais cuenta es como un ojal. Bueno, pues en esta ruleta que tiene ese ojal, esto es la longitud de la puntada. Lo voy a explicar en un papel. La longitud de la puntada se mide en milímetros. Lo suyo es que le pongáis la puntada universal, diríamos, la que utilizamos para todo, sería 2,5 milímetros. No porque aquí esté señalado así, es esta longitud. La longitud de la puntada se mide en milímetros. Entonces, si la ponéis a 2,5, tenéis una puntada de 2,5 milímetros de longitud, que es lo normal en costura normal. Esta ruletita que suele estar aquí para el enhebrado, está de aquí, bueno, pues también tiene un montón de números, pues ya 7, 8, 9, desde el 0, ¿vale? Que entonces esto lo que te regula es la tensión del hilo. La tensión del hilo, que ahora os voy a explicar cómo se enhebra una máquina. Vale, hemos visto que para la canilla, para devanar la canilla, aquí hay un muellecito. Bueno, pues cuando pasáis el hilo por aquí, aquí hay unos discos, aquí dentro, que crean tensión al hilo para que no vaya flojo y luego la puntada quede floja y quede ahí mal. Entonces, dependiendo del hilo que pongas, ya puede ser de poliéster, puede ser de seda, de algodón, dependiendo del grosor del hilo, así pondrás la tensión del hilo. Contra más fino, pues menos tensión. Y si es más gordo, pues tendrás que poner un poquito más de tensión, para que tenga un poquito más de tensión. Vale, ahora os voy a explicar, pero todas las máquinas, para enhebrarlas, suelen ser parecidas. Tienen tres números. El primero es este, que es una guía, la pasamos por aquí, que son los discos, que son los que regulan la tensión del hilo, de la bobina, y luego este, pues que es como una especie de puente, y este es la guía, el gancho guía, lo pasáis aquí. Este siempre tiene que ir, además es un gancho que viene así, es como un garfio. Voy a poner otra vez aquí y empiezo otra vez. Casi todas las máquinas nuevas de ahora tienen un número. Si veis el número, si lo veis 2, el 3 os indica que tenéis que ir para arriba. Arriba en el garfio, también en el 4 le cogéis, le bajáis abajo. Y esta puede ser un poco la más complicada. Para la aguja, aquí, si veis, tiene un ganchito. Esto lo tienen todas las máquinas, porque si no el hilo queda aquí como muy colgando, muy separado. Y entonces tenéis que coger el hilo, sujetarle con la izquierda y meterle por ahí. Y luego os explico. En las actuales, en las máquinas actuales, siempre se enhebra de adelante para atrás. Pero en las antiguas, en las que hemos visto antes, que solo son de pespunte, se enhebra de izquierda a derecha. Y os explico las agujas de la máquina de coser. La aguja de la máquina de coser, cuando la pongáis,
tiene una forma. Aquí tiene un canal, este es el cabezal de la aguja, tiene un canal y donde está la punta, si os dais cuenta aquí, tiene que tener una forma plana. Depende de la máquina que tengas, puede tenerlo o que tenga el plano o que lo tenga redondo. Tendréis que comprar siempre las agujas que sean las adecuadas para vuestra máquina, porque si no, se parten o no cosen. ¿Vale? Entonces, en la aguja, la parte plana va a ir siempre para el fondo, para allá de la máquina. Y entonces, en la aguja, si os dais cuenta, aquí hay como un canal, pues por ahí es por donde tenéis que enhebrar en el agujero, claro. Bueno, pues al enhebrar, podéis cortar ahí. Bueno, la tengo enhebrada del agujero hacia allá y siempre el hilo le voy a pasar por la ranura que tiene el prensatelas. Los prensatelas casi todos tienen ranura. Para que cosa la máquina necesito hilo arriba y el hilo abajo para que enganchen. El sistema que os he enseñado es en la lanzadera de abajo. Ahora os voy a explicar lo que es. En todas las máquinas tienen un brazo extraíble, que si sabéis para qué es este brazo, cuando se quita, esto es para meter los bajos de los pantalones o las camisas, porque tiene una anchura pues ideal para meter los pantalones. Antes en las antiguas pues no tenían este brazo, pero bueno, pues ahora la han hecho extraíble y nos facilita mucho la labor. Abrimos la caja. Esto que tenemos aquí, esto es la lanzadera. Y tenemos dos presillas, esto no lo tenemos que tocar nunca porque ya viene así y lo podemos descentrar o bueno, o mover. Pero si en cualquier caso se os cae, ahora os digo cómo se monta y cómo es el mantenimiento de la máquina también. Vale. En el canillero, que es este, tenemos una palanquita que levantamos y sacamos. Y aquí tenemos la canilla. Las canillas pueden ser de plástico, que son universales, perdón, o de metal. Hay máquinas que las de metal funcionan mal. Bueno, pues cosas de las máquinas. Lo normal es que estas universales funcionen bien en estas máquinas. Vale, tenemos el canillero. Y en el canillero tenéis esta pestañita y con esto que sacáis. Bien. Cuando quiero colocar el canillero, el hilo de la canilla siempre tiene que ir en sentido de las agujas del reloj. O sea, el hilo siempre para mí. Yo siempre hago así para mí y sé que va bien. Canillero para arriba, lo meto y veis que aquí tiene una pequeña ranura, lo tengo que meter por ahí y ahí, en ese garfio que tiene ahí. Esa es la tensión del hilo de la canilla. Aquí, si os dais cuenta, tiene un tornillito. Eso yo no lo toco nunca y no me gusta tocarlo porque creo que se descentra. Bueno, eso es un tip mío. Para introducir el canillero en la lanzadera. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona esto, porque si le damos al pedal, bueno, voy a quitar el hilo para que no se estropee. Vale. Os voy a enseñar cómo funciona la puntada. Lo que os decía, el que inventó la máquina de coser, Singer, hizo que esto hiciese esta función de aquí, hace como una especie de loop, de bucle, y la aguja lo coge y lo mete para arriba. Es un sistema muy complicado hasta que lo inventaron, no es tan fácil. Bueno, metemos la canilla, a lo que vamos. Para meter el canillero, veis que aquí tiene un saliente y aquí tiene una pestañita. Pues esto, pues como los puzzles. Me voy aquí y tiene que hacer un sonido. Claca. Ese sonido le tiene que hacer sí o sí. Le vuelvo a meter. Para sacarle, tenéis pestaña, tiráis de la pestaña. Vale. Y tengo el hilo ahí. Bueno, para sacar el hilo tenemos el hilo ya enhebrada a la máquina. Este hilo siempre, como os he dicho, el prensatelas suele tener una ranura. Metemos el hilo por aquí. Y con la ruleta de la derecha, siempre para vosotros, porque es la puntada que avanza en la tela. Si le dais para atrás no va a coger el hilo. Entonces yo le doy a la ruleta para adelante con una puntada que le dé, tirando del hilo de arriba, me sale el de abajo. Vale, ya tengo los dos hilos. Me los cojo con el dedo y me los paso por la ranura del prensatelas y cierro
la cajita. Cierro el brazo, ¿vale? Esto que tenéis aquí en la máquina son los dientes. Si lo tocáis es una parte rugosa, que son como dientes, por eso se llaman dientes. Y lo que hace es que arrastra la tela. Pero para que arrastre la tela, tenéis que bajar el prensatelas, que es este. Y para eso tenéis aquí una palanca que hay que bajar. Siempre que empecéis a coser tenéis que tener bajado el prensatelas, porque si no os va a crear ahí, palabra favorita, burruño, ¿vale? Siempre que coloco la tela, el prensatelas. Si os habéis dado cuenta cuando os he explicado en la máquina industrial, el prensatelas está en la rodilla, entonces es fácil moverlo y bueno, pues es más rápido, por eso está ahí. Bajo el prensatelas y lo que hago según coso es que los dientes, si os dais cuenta, bajan y suben y mueven la tela. Vale, ya estamos cosiendo. En la placa que tenemos aquí, de los dientes, de la bancada, tiene unas ranuras. Esto nos sirve de guía, son paralelas, son guías paralelas que nos sirve, pues es que yo quiero hacer una costura que tenga 1,5 centímetros de grosor. Me lo mido aquí y siempre que cosáis, esto es otro tip, siempre que cosáis, no miréis la aguja por donde tenéis que coser, tenéis que mirar el orillo de la tela, la orilla de la tela y que vaya paralela a la raya que por donde tiene que ir siempre fija por ahí. Y así la costura siempre irá recta. ¿Vale? Tipos de costura, porque nos queda todavía de aprender esta ruleta y esta palanquita que tenemos aquí. Cuando empecéis una costura, me pongo la tela y antes, en las que no tenían retroceso, pues nuestras madres, sobre todo, lo que hacían es que en la costura te sacan uno de los hilos, este hilo por ejemplo, bueno, ahora se me ha quedado corto ese, pero si tiro de un hilo un poco, este otro hilo, si lo viese, este otro hilo, sacaban los dos hilos a un lado y ahí las modistas de antes daban 2 o 3 nudos y así fijaban la costura. Estas costuras son las que hacían las modistas de antes, las costureras de toda la vida, como mi madre. Bueno, a ver, que tengo el cabo muy largo y me cuesta, ¿vale? Daríais 2 o 3 nudos y ahí ya la costura ya no se mueve ni se deshace. Ahora, con estas máquinas lo que tenemos, retroceso. Metemos la tela, empezamos a coser, doy 2 puntadas y me voy para atrás. Ya no tengo que dar nudos. Acabo la costura y vuelvo a rematar. Vale, y si os dais cuenta la costura pues está rematada al principio y al final. La ruleta, esta por ejemplo, esta máquina que es sencillita, bueno, pues tiene diferentes posturas. Esta función que tiene aquí es que la aguja está en el centro. Si os dais cuenta del prensatelas, la ranura la tiene aquí y la costura pilla ahí. Pero por ejemplo, si yo quiero coser una cremallera, bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar el prensatelas. ¿Cómo lo cambio? Aquí, para que lo veáis bien, la parte de atrás de la máquina, el prensatelas tiene una palanquita. Si esta palanquita la presionas, pues cae el prensatelas. Quito este prensatelas y para las cremalleras tenemos diferentes prensatelas. Tenemos un prensatelas que puede ser para una cremallera normal, una cremallera vista, o el prensatelas de cremallera invisible, que es este. Bueno, eso en otra lección os enseñaré cómo se pone una cremallera invisible y una cremallera normal. Vale, vamos a poner este. Y entonces, cuando ponéis el prensatelas de la cremallera, siempre tendréis que tener en cuenta dónde va a ir la cremallera.
cuando ponéis el prensatelas, os fijáis aquí en esta ranura que tiene aquí, va a ir enganchado justo en el prensatelas. Si lo soltáis con la palanquita que os he enseñado antes, aquí veis que tiene la ranura y solo con presionar un poco, o sea, dejáis caer el prensatelas y ya se os engancha. Que no se os engancha, que puede ser también uno de los fallos que os da, que decís, joder, es que se me cae siempre el prensatelas y no se queda ahí enganchado. Le levantáis delante y presionáis un poco y ahí ya se engancha bien el prensatelas. Vale, tengo la cremallera y veo que esta aguja la tengo muy al borde. Pues no. Y en este me pasa lo mismo. Vale, este prensatelas va muy bien. Vale, he cambiado el prensatelas de cremallera por un prensatelas universal normal, de pespunte. Lo que hago es que, por ejemplo, quiero un zigzag. ¿El zigzag para qué sirve? Para rematar las costuras. Por ejemplo, en las telas que se deshilan, que tiene mucho hilo y queremos rematar, lo que haces es un zigzag. Este zigzag es el que hace la máquina, la remalladora. Pero bueno, si lo queréis hacer con la máquina funcional, con la máquina casera, lo ponéis al ancho y pues la longitud de la puntada que queráis. Este también, contra más ancho lo pongáis, esto va por milímetros también. Vale, bueno, este sería el zigzag. Os voy a hacer una prueba, si queréis, para que lo veáis. Bueno, pues el zigzag sería este. Vale. Luego, por ejemplo, en esta máquina, estas puntadas que han puesto aquí son puntadas para unión de puntillas, que son puntadas decorativas. Esta, bueno, pues es una especie de puntada decorativa para sábanas. Y esto de aquí, que sí que es importante, es para hacer ojales. Vale, aquí tenemos también la parte de los ojales y esto es una secuencia de números para hacer los ojales. El 1, el 2 va correlativo y así se va haciendo un ojal. Eso es otro tema que otro día os explicaré. Cómo colocar cremalleras, cómo hacer ojales, cómo hacer un inglete, temas funcionales de la máquina. Mantenimiento de la máquina, importante. Bueno, todo ello es practicar, que practiquéis las puntadas, que bajéis el prensatelas, el tipo de hilo. Es muy importante también otra cosa que os suele pasar cuando estáis cosiendo y si os hace, palabra, gurruño abajo, es porque este hilo de aquí se ha salido, que a lo mejor en una costura que estáis dando como muy fuerte se suele salir al dar la puntada. Bueno, es un fallo que tienen las máquinas, porque en todas las máquinas suele pasar. Y cuando se os hace mucho abajo es porque esto de aquí se ha salido. Ese puede ser un fallo. Pero otro de los fallos muy comunes que hay es que cuando metéis la canilla, en el canillero no lleváis el hilo hasta este tope, dejáis el hilo aquí y al dejar el hilo ahí también os hace gurruño abajo. Eso, tenerlo en cuenta, que el hilo siempre tiene que ir ahí. Además hace, pues eso, mira, este también hace un clic, ¿vale? Porque tiene ahí un ganchito que es como la tensión del hilo de la canilla. Vale, bueno, pues lo que hacemos es que con el hilo de arriba y el hilo de abajo se cose. Por hoy vamos a dejar la máquina. Os voy a seguir explicando más cositas de la máquina, qué tipos de agujas existen, para tipos de telas, el mantenimiento de la máquina, que es muy importante, cómo podéis desmontar la máquina y echarle aceite porque necesita un mantenimiento. También el interior de la máquina, la lanzadera, cómo se quita, cómo se limpia la máquina, bueno, todo tipo de mantenimiento. Y luego una parte de costura, pues también cómo se hacen ojales, cómo se ponen cremalleras invisibles, cómo se pone una cremallera normal y tipos de hilos. Y para el próximo tutorial seguimos con la máquina de costura doméstica.